Para mí el teatro ha sido una aventura vital, sorprendente, que después de 42 años de camino me sigue fascinando. Tuve la oportunidad de ver al grupo La Candelaria en mi colegio y eso bastó para estimular el detonante y yo supe que mi camino iba a ser el teatro. Siempre tuve la sensación de que había nacido para ser artista y leía y buscaba posibilidades, pero era una época donde el país y la ciudad tenían mucho menos oferta cultural. Pero cuando yo vi una obra de teatro y entendí que ese era mi camino, el resto fue una decisión tomada de manera muy joven, pero con mucha certeza. Con Juan Carlos nos conocimos en el colegio, en una de las primeras invitaciones a salir a pasear, digámoslo así, que salía uno en el plan de novios. Fue una invitación al Teatro del Parque Nacional. La primera obra que me invitó fue Cada vez que hablas te crece la nariz, Pinochet, del Alto Latino. La primera cosa de teatro que yo vi en la vida, ¿sí? Había visto cositas en el colegio, pero no tenía como una visión exacta de lo que era el teatro ni de lo que era realmente el arte. Ahí comenzó a abrirse como un mundo, ¿cierto? Que era muy, muy loco para entenderlo desde el punto de vista de una muchacha de un barrio del sur de Bogotá. En los foros que se hacían en esa época, entonces Juan Carlos siempre intervenía y los del Teatro Taller de Colombia invitaron a Juan Carlos a participar del grupo, como dramaturgo y como actor también. Entonces él empezó a meterse en este mundo del teatro. Eso fue como a comienzos del año 75. En 1975 comencé a hacer teatro. Me vinculé a un grupo llamado Teatro Taller de Colombia, un grupo muy importante que hace principalmente teatro callejero. Y yo me entusiasmé rápidamente con ese camino. Duré más de 10 años en ese grupo. Con este grupo viajé mucho por muchos países del mundo y logré conocer maestros y expresiones teatrales de vanguardia. Creo que eso fue definitivo porque antes de los 20 años había recorrido Europa, había recorrido América desde Estados Unidos hasta el sur, conocía buena parte de Colombia y me había encontrado con hombres históricos del teatro universal como Julian Beck, director del Living Theatre, conocí a Peter Schumann, director del Brahms Puppet, conocí a Eugenio Barba en Dinamarca, pude asimilar con esfuerzo e interés fundamentos que me permitieron comenzar a construir mi propio camino. En el Teatro Taller de Colombia, Juan Carlos era actor y director, pero yo seguía estudiando en el SENA durante el día y después ya empecé a trabajar en una oficina, como que vivía en dos mundos distintos. Un mundo que era como el mundo de las oficinas, donde yo me iba a trabajar por la mañana y llevaba los zapatos de tacón en una bolsita y tenía los otros zapatos, unas abuelitas, y siempre antes de entrar a la oficina me cambiaba los zapatos, entraba, salía. Entonces como que los zapatos eran el símbolo de esos dos mundos distintos, ¿no? Un mundo rutinario de las oficinas y el otro mundo, el mundo loco. Entonces como que había esa dicotomía de estar en esos dos mundos. En el año 83, 84 nos fuimos a vivir al barrio La Perseverancia y allá comenzamos a hacer una cantidad de trabajo con la gente de la comunidad de La Perseverancia. En esa época también fui profesor de la Escuela Superior de Teatro Luis Enrique Osorio, que luego se convertiría en la Academia Superior de Artes de Bogotá, que era dirigida por otro hombre importantísimo en mi vida, Jairo Aníbal Niño, escritor y hombre de teatro definitivo, no solo en mi camino, sino en la historia de nuestra teatralidad. Después de 10 años de trabajar con el Teatro Taller de Colombia y de haber comprobado que esa era mi vida y de haber escrito algunas obras de teatro, pues decidí emprender un camino propio y me asocié con amigos. Creamos una especie de colectivo que se llamaba Ensamblaje y nos dedicamos a investigar el teatro popular
y a recorrer el país por nuestra cuenta y riesgo, haciendo teatro en los pueblos y en las veredas, sin ningún tipo de apoyo institucional, reviviendo quizá la época de los juglares y de los poetas ambulantes. Y verdaderamente fue una época para conocer el país, para aprender culturalmente de la diversidad que tenemos, para nutrirse de coraje, para aprender a sobrevivir sin hacer otros oficios distintos al teatro. Para cerrar mi ciclo como profesor de la escuela, yo desarrollé un proyecto llamado El Circo Invisible, que era un proceso de circo-teatro. Creo que por primera vez aquí en Colombia se experimentó con el teatro y el circo. Una experiencia profunda donde terminamos involucrados también como familia, porque Sebastián, que era un niño en ese momento, también entró a ser parte del elenco de actores de esa obra de Mayakovsky, él hacía el personaje de Mayakovsky niño. En el Festival de Manizales nos invitaron con el Circo Invisible y ahí comenzó pues esa aventura del circo que después estuvo en Medellín, en Bogotá. En 1989 yo fui invitado por el Frente de Danza Independiente, dirigido por un famoso bailarín y coreógrafo de nombre Wilson Pico, a montar una obra de Shakespeare, La Tempestad, en un circo. Yo me entretuve varios meses por allá y Clarita decidió proponer la creación de un grupo que se llamara Teatro Tierra. Pero a mí no me dejaron participar en el montaje de La Tempestad, pues porque yo no era profesional del teatro en ese momento. Entonces yo comencé a trabajar sola en las calles de Quito con un personaje de una obra del maestro Gilberto Martínez de Medellín, que se llamaba La Ceremonia. Entonces con ese personaje de La Ceremonia yo empecé a hacer mi propio laboratorio en las calles de Quito. Era una mujer que era una mendiga, entonces yo me vestía como mendiga y salía a las calles de Quito a experimentar, a buscar el personaje y experimentar. Fueron experiencias importantes, confrontadoras, porque pues era salir a una calle a hacer algo que estaba fuera de la cotidianidad y había que enfrentar pues los propios miedos, ¿cierto? Los temores de si se podían hacer o no se podían hacer las cosas. Entonces fue como empezar a confrontar todo eso. Yo era, antes de hacer teatro, una persona muy tímida, o sea, tenía mucho miedo frente a hablar al público, cosas así, y digamos que el teatro me ayudó a mí a superar como todas esos obstáculos que uno mismo se va poniendo en la vida. Entonces ha sido como un camino también en ese sentido, ¿no? Digamos, un camino en el arte también para sanar un montón de cosas. Para mí fue un momento muy importante de la vida porque me encontré con maestros como Wilson Pico, Clever Viera, Soledad Garcés, Josie Cáceres. Entonces ellos me enseñaron a comprender también el cuerpo de otra manera, ¿cierto? El cuerpo del actor ya unido también a otras disciplinas como la danza. Digamos que nosotros como familia, como tribu que nos habíamos planteado, comenzamos a hacer un recorrido. Decidimos y empezamos una aventura que ya lleva casi 3 décadas, que nos ha permitido hacer nuevas obras, desarrollar una estética particular que se basa principalmente en la capacidad de crear obras desde la idea de una investigación cercana a lo literario, a lo histórico o a lo memorioso, utilizando casi siempre un mínimo de objetos y otorgándole a los elementos que manejamos en la escena una especie de plurisignificación, porque hay un adagio chino acerca del teatro que dice: en cada objeto hay 1000 objetos. Por eso las características de nuestro trabajo son una especie de poética dramática que explora a nivel escénico el uso de los objetos y la creación de espacios a partir de evocaciones y atmósferas que casi siempre han prescindido de escenografías decorativas, de parafernalias muy complicadas. Nuestro trabajo intenta ser sustantivo, desadjetivar el lenguaje y encontrar un sentido más amplio en la práctica teatral. Cuando
primera obra que el Teatro Tierra hace se titula Los ritos del retorno o las trampas de la fe, sobre la vida, pasión y herejía de Sor Juana Inés de la Cruz. Dios, nosotros somos los pecadores, pero hoy serás tú el arrepentido. Apágame. Apágame. Que se avergüenza la vida de durarme tanto. Empecé a investigar sobre Sor Juana Inés de la Cruz y fue un personaje que inmediatamente me impactó. Y a partir de eso, entonces, esa semilla que había sido la ceremonia del maestro Gilberto Martínez se terminó convirtiendo ya en la historia de Sor Juana, pero siempre estuvo atrás como toda esa primera experimentación que habíamos hecho con el personaje de esa mujer mendiga y loca. Entonces planteamos el personaje de Sor Juana también en su momento agónico, febril, porque ella murió de peste, y ahí comenzamos a montar ese espectáculo de los ritos del retorno, las trampas de la fe. Ese fue nuestro primer trabajo de algo que después llamaríamos la trilogía del amor y la herejía. El enano, que fue el segundo montaje, y después la bruja o el sueño de las tormentas. Entonces así comenzó el Teatro Tierra, digamos, con trabajos unipersonales donde Juan Carlos y yo nos encerrábamos en un lugar a crear un laboratorio de aprendizaje, de experimentación, de encontrar un lenguaje propio. Es el mío, el volgo sin mi me pertenece, o foglie de mi quasi adese al de mi príncipe, y yo le vi cortesanos y cortesanas viviendo a costa de él. Bah, ganapanes es lo que son, poéticas y filósofos. Bah, pura mierda. Y foglie de Messis con la filosofía, y podacisa de mierda de la poesía, y pufilicid a todos, absolutamente todos, falsamente religiosos, en meo volunt. Una de las últimas obras que hemos hecho se titula Los 5 entierros de Pessoa y se basa en las vidas y en las obras del famoso poeta portugués. Entre uno y otro hay muchas obras montadas. Casi siempre el recurso ha sido acudir a la literatura, no para hacer adaptaciones, sino más bien o variaciones o reflexiones escénicas en torno a un autor o a su aventura vital. Nosotros hemos trabajado con obras de Antonin Artaud, de Henry Miller, de Dostoyevsky, de Úrsula K. Le Guin, de José Eustacio Rivera, de quien nos atrevimos a tomar otra narración también aparentemente imposible llevar al teatro, que era La Vorágine. En toda mi vida he dirigido un poco más de 50 obras, de las cuales por lo menos unas 28 son producto de la labor con el Teatro Tierra. Las otras han sido invitaciones de otros grupos, a veces en otros países, a veces en otras ciudades, a veces aquí en Bogotá. Entonces yo creo que ahí en esas primeras obras encontramos una manera de hacer teatro que identifica realmente la manera como el grupo ha asumido el oficio, ¿no? Desde la dirección, desde la dramaturgia y desde la actuación. Volver a recordar ese camino que se ha hecho desde esa época, que fueron los años 85, 86, 89 tal vez, que fue cuando comenzamos a hacer el montaje de Sor Juana, que estrenamos en el Festival de Manizales. Ha sido un recorrido súper interesante, creo yo, como experiencia de vida y como experiencia dentro de la historia del teatro en Colombia, porque fue crear un camino propio, un camino donde la investigación fue la premisa principal, ¿cierto? La disciplina también, y donde a partir de ahí pues se enfrentaron los retos de estos espectáculos que fueron mi escuela. Y después
encontrarse además con otros maestros que alimentaron también esa investigación y ese trabajo que se estaba haciendo, ¿no? Lo más atractivo de nuestro trabajo ha sido viajar de manera constante, porque el teatro y los viajes tienen una íntima relación. Nosotros hemos estado en países como Dinamarca, Noruega, Suecia, España, Portugal, Francia, Italia, Corea, Estados Unidos, México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Salvador, Panamá, República Dominicana, Cuba, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina. Asimismo hemos tenido la oportunidad de recorrer Colombia prácticamente en casi todos sus departamentos. Hemos dejado de ir a Bichada y a Guainía, pero el resto hemos visitado todas las otras regiones, siempre haciendo teatro, talleres de formación, investigaciones o intercambio cultural. El logo del Teatro Tierra es un árbol té al revés, que tiene las raíces en el cielo y las ramas en el viento. Y hay una cierta ingravidez en ese árbol que nosotros a la hora de la verdad consideramos que nos identifica, porque se sale de la lógica, porque supera la razón y propone una poética donde lo que está arriba también está abajo. Ese es un principio también del conocimiento hermético y a nosotros nos ha permitido pues expresar la condición que nos caracteriza. Nunca hemos sido un grupo complaciente, nunca hemos sido un grupo comercial, siempre hemos tratado de mantener la investigación, el estudio y la intención de perturbar más que de divertir. Ahora, nosotros llamamos Teatro Tierra, yo me acuerdo mucho cuando nos pusimos ese nombre, principalmente por tres cosas. Uno, por el planeta, la consideración global del planeta y la necesidad de ser universales. Otro, por la Pachamama, porque estamos en los Andes y bueno, es la relación que quizá tuvimos que recuperar para engendrar una estética fecunda. Y lo otro, porque como hemos sido un grupo que ha viajado mucho, decimos que siempre tenemos la suela de los zapatos y la ropa llena de tierra, llena de polvo de los caminos recorridos. Nosotros decimos que somos un teatro laboratorio en el sentido teatral porque experimentamos, nos equivocamos, corregimos y sacamos conclusiones. Hemos terminado creando un método particular tanto en la preparación física y el entrenamiento psicosensible, como en la manera de elaborar nuestras obras, procesar los montajes y elaborar las estructuras dramáticas. El Teatro Tierra hoy en día es uno de los pocos grupos que puede mostrar un camino propio, sabiendo que en el teatro lo propio es ajeno y lo original es prácticamente inexistente. Me refiero a que es un camino con identidad que nosotros hemos forjado a través del trabajo y de la persistencia. Nuestro método se basa en el rigor, es decir, en sobreponerse a la imposibilidad y en hacer de la dificultad una nueva opción para descubrir las cosas que tal vez en estado normal no se podrían encontrar. Creemos que hacer teatro es un nivel de resistencia. Arte de magia, poder sobrevivir dedicado a este oficio en un ambiente completamente hostil y en un mundo que no está diseñado para la creación, sino para el consumo y la destrucción. Nosotros somos un grupo de teatro y los grupos de teatro son una especie en vía de extinción en el marketing actual de la cultura. Digamos que la sociedad de consumo ha terminado consumiendo inclusive los valores espirituales y los valores culturales, y hoy en día nos han forzado a meternos con rumbos que no siempre son convenientes. La legislación prácticamente nos obliga a plantearnos como emprendedores o como empresarios y no como artistas. Finalmente creo que vamos a ser víctimas precisamente de esa vocación voraz que tiene el concepto que maneja la cultura
como una mercancía que debe ser lucrativa. Esto es una distorsión aberrante de las políticas culturales del Estado. El teatro se ha banalizado, se ha convertido en una especie de producto que depende más bien de las exigencias de la demanda que de una oferta libre que podamos hacer. Sin embargo, este país se caracteriza porque es cuna de grupos de teatro importantes en el mundo. El teatro colombiano no solo es respetado, sino muy apreciado y reconocido en el mundo entero, porque aquí, digamos, a falta de héroes y de dioses, tuvimos que inventarse. El arte es una especie de enfermedad saludable, de peste saludable, que si se propaga, permite precisamente que no se mueran aquellos valores fundamentales que la humanidad ha preservado a lo largo de civilizaciones y culturas. Durante varios años hemos estado establecidos aquí en el barrio La Perseverancia por voluntad propia, digamos, por considerar que nuestro arte se inclina hacia circunstancias que están más cerca de la gente del pueblo que de la élite. Si bien nos hemos presentado en grandes teatros del mundo y de Colombia y en festivales muy importantes, nunca hemos perdido nuestra naturaleza. Siempre volvemos a los lugares donde nosotros hemos creado nuestro trabajo, que son este tipo de sitios, ¿no? Donde una comunidad nos respalda, nos aprecia y nos permite no solo hacer las obras que van a los grandes teatros, sino las obras que nosotros presentamos en los campos de juego, en las veredas, en los barrios. Nunca hemos perdido contacto, digamos, con la gente. Al contrario, siempre hemos creído en un arte desprovisto del torremarfilismo de otro tiempo. Digamos, el artista en la Torre de Marfil no es nuestro cuento. Nuestro cuento es el artista involucrado con la materia crepitante de la vida, ¿no? con lo que ocurre en la realidad, y creo que precisamente desbordar la realidad es en cierto modo otra manera de afirmarla. Resulta que en los últimos años la realidad de las políticas culturales del Estado y de las instituciones oficiales ha sido desastrosa. Es como si todos estos decretos y todas estas cosas que tratan de impulsar la industria cultural están como de espaldas a la realidad de los grupos. Y es como si se desconociera ese trabajo que se ha hecho durante tanto tiempo a nivel de los apoyos. Entonces, bueno, ahorita estamos en ese dilema, ¿cierto? Estamos en un momento crítico en la historia del grupo, porque estamos perdiendo en este mismo momento también nuestra sede de trabajo. Y poco a poco la política, la corrupción y la ignorancia de quienes dirigen el Estado nos han llevado a una situación crítica. Muchos grupos han perdido su sede y nosotros estamos al borde de perder el sitio donde trabajamos porque vendieron el recinto donde nos encontramos diariamente para trabajar y no tuvimos cómo ofrecer una propuesta de compra. De alguna manera los presupuestos son insuficientes, el recurso constante de recursos y de opciones nos ha ido asfixiando. Entonces es como no lograr entender la naturaleza de los grupos, de los colectivos, ¿no? Que no somos unas industrias y no queremos plantearnos así porque vemos el mundo de otra manera, creemos que existen otras realidades distintas, ¿no? Aunque pues los funcionarios se empecinan en que la única realidad que hay es la de la industria cultural y el único futuro que hay es el de la industria cultural, ¿no? Yo por lo menos haría un llamamiento a los gestores culturales y a gente para que encuentren también otros caminos y se atrevan a trabajar con grupos como nosotros, ¿no? A apoyar el trabajo de grupos como nosotros. Seguramente hay que dar un paso más adelante y hay que encontrar una salida mejor para que la herencia teatral que nosotros encarnamos pueda seguir su desarrollo y convertirse en patrimonio del teatro colombiano y del teatro latinoamericano, porque los aportes que tenemos merecen una vida perdurable y sobre todo respeto. Es el respeto por el trabajo, el respeto de nosotros por lo que somos
el respeto del público por lo que hacemos, y tal vez nos ha faltado el respeto de las instituciones por lo que significamos, ya que somos un grupo considerado histórico en el teatro colombiano y sin embargo somos tratados como si no tuviéramos derecho a seguir trabajando en condiciones que sean favorables y que nos ayuden precisamente a condensar lo que hemos investigado y lo que hemos acumulado como saber del teatro para seguirlo transmitiendo, para seguirlo multiplicando.